Hola, bienvenidos a una emisión más del Oficio del Artista. Mi nombre es Dulce Agredano y como siempre les tenemos preparados a los mejores personajes del ámbito artístico en Aguascalientes y el día de hoy no es la excepción. Nuestro invitado, un actor hidrocálido, Arnoldo Picasso. Bienvenidos. Originario de uno de los 4 barrios más tradicionales de Aguascalientes, por supuesto nos referimos al barrio de la Estación, Arnoldo Picasso nos platica cómo fue su infancia y su juventud. Yo soy de aquí, de Aguascalientes. Nací aquí hace 50 años. Mi madre maestra, mi padre trabajaba en correos. Soy del barrio de la Estación y bueno, viví aquí en Aguascalientes hasta los 19 años, que fue cuando decidí irme a México. Así que aquí fue mi primera formación. Aquí también conocí a Juan Carlos, quien me hizo la invitación para participar en este programa. Nos conocimos estudiando diseño gráfico en la Universidad de Aguascalientes. Y aquí también fue donde probé las mieles del teatro y donde decidí que quería ser actor. Fui al Colegio Portugal en la primaria. Bueno, primero fui al Manuel M. Ponce, un kinder muy lindo que recuerdo muy claramente todavía, mis maestras, las instalaciones, la directora, la maestra de cantos y juegos, el jardinero, don Pedro, que tenía unos jardines muy bonitos y tenía una mano espectacular para cultivar rosas, porque recuerdo que tenía unos rosales impresionantes con rosas muy grandes, muy floridos, muy bonitos, un lugar lleno de jacarandas. Yo tengo recuerdos de mi infancia llenos de jacarandas y rosas por el jardín en el que iba. Recuerdo mucho también la leche de soya que nos daba, que hasta la fecha soy fan de la leche de soya. Ahí fue donde la probé. Y también del kinder, creo que es... Sí, de los primeros recuerdos que tengo, de los más dulces que tengo de niño. Supongo que también en el kinder fue donde empezó a manifestarse mi vena artística. Me gustaba mucho pintar, me gustaba mucho modelar con plastilina, me encantaba hacer las escenificaciones de los cuentos que nos contaban las maestras. Era una técnica didáctica, supongo, que primero nos contaba un cuento y luego se trataba de representarlo en el patio del jardín. Y construíamos la escenografía con bloques de madera y yo siempre quería estar ahí. Y luego la primaria la hice en el Colegio Portugal y luego la secundaria vine aquí a la secundaria de la universidad, la prepa de petróleos en la universidad también y luego diseño gráfico. En primaria, en la escuela no había mucha atención a lo artístico. Yo estudié pintura en la Casa de la Cultura, estando en la primaria. Luego en la secundaria también tomé la clase de teatro, que tampoco significó muchas cosas para mí, más que un primer acercamiento. Fue realmente hasta la preparatoria donde me enteré de la entonces muy famosa revista musical que dirigían Víctor y Jorge Domínguez. Hola Víctor, hola Jorge. Y alguna vez hice audición para entrar a la compañía musical, de la comedia musical. Hice audición, me quedé, descubrí un mundo muy interesante, rico, donde mi creatividad podía explayarse. Tuve una primera presentación en el Teatro Morelos y ahí fue donde dije, creo que esto es muy divertido y esto me interesa muchísimo. ¿Qué es esto del teatro? ¿Qué es esto de estar parado en escena? Eso fue el último año de preparatoria. Luego, ya estando en diseño gráfico, seguí formando parte de la comedia musical. Tuve varias presentaciones, temporadas, y ahí fue donde decidí que quería dedicarme a la actuación.
Al terminar la carrera de diseño gráfico en 1986, Arnoldo emigró a la Ciudad de México para alcanzar su sueño como actor. Para pagar sus estudios y vivir, lo hacía con trabajos que conseguía como diseñador gráfico. Cuando terminé diseño gráfico, tomé la decisión de irme a México, porque aun cuando aquí existía la columna o grupos de teatro que acogía la Casa de la Cultura, yo sentía que realmente, si quería tener una vida profesional, una formación profesional y vivir de esto, estaba en México mi futuro, porque aquí la actuación era una profesión, pero de la que no podías vivir. Supongo, no sé si estoy diciendo tonterías, pero siendo actor aquí el campo de acción profesional era muy reducido. O tenías en ese entonces solamente la opción de esas compañías de teatro y tenías que buscar otra manera de subsistencia. Estando aquí en el grupo de la comedia musical, haciendo teatro aquí con los Domínguez, conocí a un amigo, Héctor, que él y Magali González, que ellos para entonces se habían inscrito a esta cosa de valores juveniles de cantantes, y como era muy amigo de ellos se fueron primero que yo, y cuando yo terminé aquí diseño gráfico me fui un poco amparado y acogido por ellos, que ellos también estaban buscándose la vida, y como ya habían establecido contacto con el mundo del espectáculo de una manera apenas que comenzaba, pues yo de ahí empecé. Entonces llegué a México en octubre del 86 y primero entré a una escuela que pertenecía a Miguel Córcega, se llamaba Escuela de Actuación Arte Escénico o algo así. Estuve ahí un par de años antes de entrar al Centro de Educación Artística en Televisa. No tuve ningún apoyo. Afortunadamente yo ya había estudiado acá diseño gráfico, entonces busqué trabajo allá. Empecé a trabajar primero en una editorial, haciendo diseño editorial, diseñando libros y carteles publicitarios para los libros de esa empresa. Luego trabajé en una empresa de promoción y artículos promocionales. Entonces trabajaba y pagaba una escuela, trabajaba y pagaba una escuela. Y así estuve mucho tiempo hasta que entré al Centro de Educación Artística en Televisa. Entonces yo me enteré de las audiciones cuando iban a ser, me preparé para hacer una audición, o lo que yo creía que era prepararme, realmente no sabía en qué iba a constar la audición. Fui, me presenté, hice ahorros porque sabía que el CEA exigía una total disponibilidad de horarios, porque eran horarios de 8 a 8 de lunes a viernes y los sábados de 8 a 3 de la tarde, o sea que no iba a poder trabajar. Así que hice unos ahorros que por supuesto me duraron 3 meses nada más, pero afortunadamente Televisa me dio una beca, es decir, un pago mensual. No solamente no pagaba la escuela, sino que además me daban una mensualidad para vivir, y con eso pude continuar y completar los estudios en Televisa. Bueno, en el CEA eran muchas materias, obviamente actuación, teatro, historia del teatro, análisis de texto, voz, ballet, jazz, bailes de salón. Llevábamos también clases de equitación, esgrima, dicción, canto. Como cualquier profesión, necesitas estar preparado, necesitas estar educado, necesitas una formación académica, necesitas mucha información, porque si bien es cierto que la actuación acaba de pulirse hasta que estás trabajando, muchos se le dice las tablas, es decir, la experiencia, es decir, parado en un escenario, siempre es necesario que tengas una formación, una visión, un entrenamiento previo, porque actuar no es tan sencillo como la gente cree que es.
Entonces necesitas entrenarte, como cualquier otra profesión. No puedes ponerte a litigar si no estudias leyes, ni a operar si no eres médico antes. Es igual, es lo mismo. Necesitas una formación, educación, necesitas saber de dónde viene lo que haces, en qué consiste el teatro, en qué consiste la actuación, de qué se trata, qué requiere. Arnoldo Picazo nos habla sobre el valor que han tenido sus maestros en su formación como actor. Todos mis maestros han tenido una innegable importancia en mi formación como actor, innegable, los más o los menos. A quien nunca voy a olvidar y a quien más agradecido y directamente encariñado estoy es Rosa María Bianchi y Antonio Peñuñuri, que fueron mis maestros de actuación. Ellos son de quien primero recibí la información y el entrenamiento para entender qué era actuar. Y quienes primero me educaron en este oficio, aunque además de Rosa María y de Antonio están Salvador Sánchez, Aurora Molina, Rafael López Miarnau, Víctor Medina, Luis Eduardo Reyes, Hugo Argüelles, que nos daba análisis de texto. Vamos, tuve la suerte de tener profesionales muy destacados en su rama, que fueron parte de mi formación como actor. La experiencia que yo ya tenía era la que había tenido aquí en Aguascalientes. Las presentaciones que haces en la escuela, clásicas, típicas después de terminar un semestre, que presentas una obra o algunas escenas. Siempre interesado en continuar su formación, en 1995 Arnoldo consiguió una beca para estudiar en Nueva York, contando también con el apoyo de Televisa, con la condición de regresar y compartir sus conocimientos como docente en la empresa. Cuando terminé en el 90, empecé a trabajar con Chespirito, empecé a hacer novelas, empecé a hacer teleteatros, que en ese entonces era una producción también muy importante en Televisa, obras de teatro adaptadas a la televisión. La primera novela que recuerdo haber hecho fue Muchachitas. También hice otra que se llamó Madres Egoístas, luego Milagro y Magia, producción también de Roberto Gómez Bolaños. Esas son las primeras 3 novelas que recuerdo. Y teleteatros también. Sí. Y estuve en Televisa haciendo estas producciones hasta el 94, hasta diciembre del 94, porque luego en el 95 me fui a estudiar a Nueva York. Conseguí una beca para ir a estudiar al Strasberg, al Instituto de Teatro y Cine del Strasberg, en Nueva York. Estuve en 95 y 96 estudiando esto. Gracias al apoyo de Televisa. Yo a Televisa le debo muchísimo. A Televisa le debo escuela, le debo formación, le debo trabajo, le debo incluso esta beca, o una parte de esta beca, porque la beca que otorgaba el Strasberg consistía en no pagar la mensualidad, pero la manutención tenía que correr por parte del estudiante interesado en ir a estudiar. Entonces yo tenía un contrato de exclusividad con Televisa, lo negocié con los ejecutivos, directamente con el señor Eugenio Cobo, director del CEA, actor también, y fue muy generoso y me dijo, bueno, muy bien, vete a estudiar y nosotros te sostenemos este contrato de exclusividad, esta mensualidad, que fue con lo que yo vivía en Estados Unidos durante ese año y medio allá. Entonces, gracias Eugenio, gracias Televisa. Y estuve viviendo allá y entonces se me reveló otro mundo maravilloso de la actuación, otra técnica, otra visión sobre lo que es actuar, que enriqueció la que yo ya tenía, que yo ya había adquirido en el CEA con Rosa María y con Antonio. Entonces fue una parte de una gran aventura, de mucho aprendizaje en lo actoral y en lo personal. A partir del año 2000 comienza una nueva etapa en la carrera de Arnoldo, al concluir su contrato con la empresa televisora. Esto le abre la oportunidad de poder incursionarse en otros ámbitos de la actuación, como el teatro y el cine. A continuación nos platica sobre autores, personajes y su trabajo en el teatro.
Entonces, cuando regresé a México, dejé de ser asistente de Rosa María Bianchi. Yo había sido asistente de Rosa María Bianchi durante el 91, 92, 93 y 94, es decir que ella también me entrenó como docente de actuación. Entonces, cuando yo regresé, fui maestro de actuación titular durante 3 años más y ahí mezclé lo que yo había aprendido de Rosa María con lo que aprendí del Strasberg durante 3 años de clases, hasta que en el 2000 se terminó ese contrato que tenía con Televisa y entonces decidí empezar mi carrera como actor. Y no es que mientras más preparación tengas, se haga más fácil o tengas más conexiones. Puedes tener más o menos preparación. Al final de cuentas, cuando haces una audición, un casting, es que también has aprendido a hacerlo y si das o no el tipo, lo que te va a dar trabajo, ¿no? O sea, por supuesto que mientras más entrenado estés y mientras más educado estés y mientras más información tengas, tienes más herramientas para desempeñar tu oficio con una mayor calidad. Entonces, sí, estaba más preparado, tenía más información, estaba mejor entrenado y eso seguramente me ayudó para tener más contactos y empezar a trabajar como actor profesional. Y el teatro para mí es importantísimo, es el alma mater de un actor, es en el teatro donde uno entrena y acaba de comprender lo que implica actuar. Entonces no quería perderme del teatro, así es que empecé a buscar la vida profesional por el teatro. Bueno, he sido muy afortunado porque desde ese año, en el 2000, en que me desprendí de Televisa como única fuente de trabajo, no he dejado de hacer 1 o 2 obras por año. Eso es muy afortunado. He hecho, bueno, no tengo aquí a la mano, pero he hecho mucho teatro experimental, alternativo, teatro clásico, he hecho Shakespeare, he hecho Lope de Vega, Siglo de Oro español, teatro contemporáneo, teatro realista, con diferentes actores, diferentes dramaturgos, muertos, vivos. Ha sido muy nutrido todo. Bueno, hay muchos, obviamente todos decimos Shakespeare. Shakespeare siempre es un lugar al que regresamos y en el que convergemos todos, porque Shakespeare es un clásico que habla de la conducta humana de una manera muy interesante, muy compleja. Retrata la conducta del ser humano, su manera de accionar, de pensar, de relacionarse con los demás, con el entorno. Es uno de mis favoritos. Géneros, tragedia, comedia, tragicomedia, farsa, Pirandello es otro que me gusta mucho. Vamos, hay muchos autores que hacen teatro o que hicieron teatro que permanece, que son dramaturgos que vuelven a ponerse en escena una y otra vez por la universalidad de sus temas y el tratamiento que tienen. Y actualmente también hay muchos dramaturgos muy talentosos, vivos, que siguen escribiendo y que siguen hablando del ser humano y que siguen haciendo cosas muy interesantes. De hecho, la última obra de teatro que hice es de un querido amigo ahora que se llama Cristian Magaloni y escribió una obra muy bonita también que se llama Deshilachados y es un muchacho de 35 años que también escribe y dirige y es actor, un hombre muy talentoso. Y esa es la última obra de teatro que hice. Entonces, no nada más los clásicos ni los ya muertos, sino que hay autores que actualmente siguen contribuyendo al teatro con sus obras e ideas. Para mí todos los personajes tienen un punto interesante. No es que tenga algún tipo de personaje favorito. Creo que hay personajes más y menos complejos. No podría decir ni malos ni buenos. Creo que ese esquema de un personaje bueno o un personaje malo es más bien una concepción melodramática de telenovela, donde sí hay villanos y donde sí hay buenos. Bueno, en realidad, en el teatro, en el cine o en la televisión, hay personajes que no son ni buenos ni malos, son personajes complejos que como todos tenemos una parte noble y una
parte detestable, donde podemos ser empujados por impulsos mecánicos inconscientes o por reflexiones o por otro tipo de calidades humanas. Los personajes que más me llaman la atención son estos, los personajes complejos, los personajes contradictorios, los personajes que me obligan a introspectar y a tratar de resolverlos y tratar de entenderlos para poderlos interpretar. Personajes que me remiten a mí mismo, ¿no? Si un día quiero o hago a Macbeth, pues entonces yo tengo que ver qué pasa con el mundo de este personaje, por qué desea y codicia tanto. Eso no codicia, es tan noble o no sus aspiraciones de poder o en dónde radica su desgracia o su tragedia, y no verlo desde ese punto de vista, sino como cualquier otro ser humano, ¿no? Uno no puede tener un juicio moral sobre los personajes porque eso interrumpe a la hora de interpretarlos. Uno tiene que tratar de entender qué es lo que les pasa, qué es lo que necesitan, qué es lo que piensan, qué es lo que desean para poder ponerse en su lugar y poderlos interpretar. Entonces, esos son los personajes que yo prefiero, los personajes que son complejos como todos nosotros, ¿no? Obviamente te basas en el texto, en la obra que has de, o guión, o libreto. La memoria es una de las primeras cosas que hay que hacer, memorizar, 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 pero también demanda una gran investigación. Saber quién es el autor, qué otras obras escribió, de qué es de lo que está hablando el autor, cuáles eran sus tiempos, cuáles eran sus inquietudes, sus ideas, sus incomodidades, de qué manera se relacionaba con el entorno. Y luego hay que investigar la obra que vas a interpretar, el personaje, qué es, qué hace, entender, tratar de encontrar la similitud entre ese personaje y uno mismo, tratar de empatizar para poderse poner en los zapatos del personaje, y eso requiere de mucha investigación. Afortunadamente Internet es reducir enormes bibliotecas en una compu, entonces ahí investigas Wikipedias, enlaces por aquí, sitios especializados, te vas a la época, mucha investigación, mucha memoria, y luego ponerlo en juego durante los ensayos. El trabajo personal del actor es muy solitario. Es un trabajo en el que nada más estás tú contigo memorizando, investigando, haciendo apuntes, tratando de entender, y luego ya lo colectivo viene a la hora del ensayo. Ahí ya te relacionas con el director, con los compañeros, y es a partir de la relación con los compañeros y con tu director donde todo tu trabajo, toda tu tarea que hiciste en casa empieza a modificarse y empieza a tomar una forma, ¿no? Porque yo ya puedo tener tales o cuales ideas de un personaje, pero a la hora en que llego a proponer eso en escena con el director me dirá sí, no, me gusta esto, esto no, esto sirve, esto no sirve, o mis compañeros me pueden decir, oye, esto me sirve mucho, pero aquí no sé si esto o aquello, y empieza un proceso de negociación donde ya es afuera. Pero el trabajo de investigación, de memoria, de construcción de personaje, buena parte es en las soledades, uno consigo mismo. Bueno, tal vez los primeros años de entrenamiento te cuesta trabajo entender o adecuar tu personaje a las necesidades técnicas de la producción o de la puesta en escena. Luego se vuelve algo muy automático y ya ni siquiera piensas en eso, es parte de... No es tan difícil. Lo que sí demanda trabajo y concentración es adecuarse a lo que el director está pidiendo. Yo dependo un 100% del director. Yo necesito un director que me esté diciendo las cosas y lo que necesita o desea o espera de mi trabajo en escena. En cuanto se está ensayando, busco a ver la mirada del director, a ver qué está pasando, a ver qué me puede comentar, a ver de qué manera puedo mejorar o ir concretizando el trabajo, las propuestas que le estoy haciendo. Eso es lo difícil o el verdadero trabajo, poderse ir moldeando, ¿no? Y depende del director mucho. Siempre he dicho que con una puesta en escena, si salió bien, es gracias al director. Si salió mal, es por el director. Yo aquí nomás hago lo que el director me está pidiendo. Nuestro actor invitado hace una reflexión sobre la demanda que tiene el teatro en cuanto al público que gusta de asistir a dichas puestas en escena. Sí hay. El teatro sigue existiendo, sigue habiendo un público. Pero si nos vamos a proporciones,
Es decir, tomar en cuenta el número de habitantes que hay en la Ciudad de México y el número de personas que asisten al teatro es muy poco, es muy reducido. Lamentablemente la cultura teatral en México no permea tantas capas sociales como nos gustaría. Vamos, no hay una necesidad, no forma parte tanto. Hay otros países y culturas donde el teatro forma parte de la canasta básica de su cotidianidad, de todos los días. En México no es tanta todavía, lamentablemente, y porque hay muchos elementos económicos y sociales que inciden en el tema. Y es lo que pasa. Actualmente el Instituto Nacional de Bellas Artes tiene un dispositivo en el que los jueves puedes ir a ver las funciones por 30 pesos, lo cual me parece maravilloso, porque uno de los impedimentos para que la gente vaya al teatro es que puede ser muy caro en función del salario mínimo. Entonces es que, bueno, o voy al teatro o como. Eso, desgraciadamente, es una realidad. Pero si cuesta 30 pesos la entrada, entonces es más fácil que mucha gente o que más gente pueda asistir al teatro. El cine es otro medio que también ha abierto las puertas a nuestro actor. A continuación, Arnoldo nos comenta sobre su trabajo e incursión en esta industria, así como su interés o no por Hollywood, los actores y directores favoritos. Me encanta el cine. El cine es muy divertido, es otra manera de trabajar, es muy diferente al teatro. El teatro tienes 2, 3 meses de ensayos donde tienes que ir puliendo todo lo que te acabo de platicar, ¿no? Investigar, memorizar, negociar con tus compañeros y con el director, y eso lleva un proceso. El cine no, el cine es mucho más rápido, es a la primera. En realidad el cine funciona de otra manera, haces una audición y ya desde ahí la propuesta que haces, cuando recibes el personaje para el que te quieren audicionar, ahí ya tienes una propuesta concreta de tú cómo ves e interpretas a ese personaje, y si es o se parece a lo que el director y los productores están buscando, entonces te contratan, y eso es lo que se espera que hagas. No se ensaya tanto, es más bien un trabajo personal donde tú tienes la construcción del personaje, si negocias con el director, si platicas mucho sobre la situación, de qué manera se relaciona, de qué tanto peso tiene en la narrativa de la película, pero es 4, 5, 6 semanas y vámonos. No he hecho tanto cine como me ha gustado. Hay 2 películas importantes que tengo. Bueno, hay varias. La más importante tal vez fue Manto Acuífero. Es una película que escribió y dirigió Michael Rowe, a quien le dieron la Cámara de Oro en Cannes por su ópera prima que se llamó Año Bisiesto. Manto Acuífero es el segundo largometraje de Michael, una película muy interesante, muy rica, cine de autor, donde habla de la soledad de una niña, enfrentada al mundo de adultos con sus negligencias y con sus arbitrariedades. Esa fue una gran experiencia filmográfica. Actualmente acabo de terminar una película de terror, se llama El Habitante, pero también hice una película en Francia en el 2005 que se llamó Laura, y he participado en otras como Efectos Secundarios, El Zurdo de Carlos Salces, eso. No particularmente. A mí me gustaría seguir haciendo cine. A mí me gustaría seguir actuando. Yo quiero seguir siendo actor. Quien me contrate, aquí, allá o acullá, bien. No es que para mí Hollywood es una opción más, dependiendo de los intereses de cada quien. Hay quien sí tiene muy claro el interés de llegar a ciertos lugares, a ciertas esferas. A mí mi interés es retratar la conducta humana de la manera más fiel y compleja posible. Hay muchos. El primero que se me viene a la cabeza es Lars von Trier. Me parece que es un hombre muy complejo, muy oscuro, que le gusta tocar temas extremos, puntos de quiebre del ser humano, donde salen a colación los aspectos más difíciles y los retruécanos más oscuros de la mente humana, de las emociones humanas. Creo que él tiene una visión tremenda de lo brutal que podemos ser como especie, como animales. En él veo
muchas cosas que llevo en mí sobre esta fascinación por, por el conflicto, por el problema, por lo no resuelto, por el punto de quiebre de una persona en momentos extremos en donde se tiene que enfrentar a sí mismo y a sus monstruos o a los exteriores, pero momentos donde verdaderamente haya eso, lo importante. Tengo una amiga muy querida que dice que a ella lo que le gusta es la mugrita. Y es una manera de reducir esto, pero es una manera simpática de decirlo, es la falla, es donde la cosa no es perfecta, es donde la cosa no fluye, donde todo no es tan bonito, ni tan perfecto, no, es ahí donde se muestra la humanidad, en el quiebre, en la falta, en la torpeza, en la ausencia, donde salen cosas verdaderamente interesantes que nos ilustran como seres humanos. Con ninguno. En todo caso, comparto puntos de vista con muchos, con algunos, con varios, mexicanos o extranjeros. Coincido con muchos en cuanto a la actitud que se tiene con respecto a la profesión. Comparto puntos de vista en cuanto a lo que demanda un personaje, en cuanto al trabajo que requiere un personaje. Comparto puntos de vista en cuanto a la disciplina y la pasión que son fundamentales para poder desempeñar tu trabajo como actor. Tengo varios hobbies, uno de ellos es ver entrevistas de actores que me gustan. Entonces ya veo la opinión de este, de aquella, de aquí, de allá, inglés, americano, mexicano, sudamericano, francés, alemán. Me gusta ver sus entrevistas y ver lo que opinan y lo que piensan y sus experiencias en cuanto a la interpretación de los personajes, ya sea en cine, en teatro, en televisión. Y eso enriquece mucho mi visión también de la actoralidad, porque o la refuerzo o la comparto con ellos también, ¿no? La última entrevista que me enriqueció mucho fue una que vi de Katharine Hepburn, una institución en la actuación norteamericana, y decía muchas cosas que yo me reía y decía, ay, qué bueno que lo dice esta mujer, entonces no estoy loco. Entonces efectivamente es la visión de otra mujer innegablemente talentosísima, muy reconocida, con una capacidad histriónica inconmensurable, que también habla del trabajo, de la absoluta entrega, de la pasión, de la obligación de educarse, de cultivarse, de tener una incesante curiosidad, de la necesaria hambre por saber más, de la pasión que es muy necesaria, la entrega, la necesidad de entregarse por completo a una convicción, que en este caso es actoral, para poder interpretar un personaje y también para poder sobrellevar la vida de actor, porque no es fácil. La vida de actor es muy irregular, es muy intermitente, y si no estás franca y ciegamente apasionado de la actuación, no la puedes soportar. Arnoldo se ha distinguido por interpretar personajes que exploran muchas emociones. Al respecto, nos comparte qué personajes le gustaría interpretar y cuáles definitivamente rechazaría. Bueno, estoy esperando poder hacer al Rey Lear, espero hacerlo alguna vez. Macbeth me gustaría hacer. Hay muchos que me gustarían hacer. Pero prefiero no tener siquiera esas expectativas. Prefiero pensar que cualquier personaje que me ofrezcan es tan importante como cualquier otro, y lo haré con la misma entrega y el mismo celo que haría estos que te acabo de decir. No tengo ninguno en particular, vamos, he leído muchísimas obras de teatro y a todos les encuentro el punto de interés, a todos les encuentro, o la gran mayoría les encuentro ese punto donde a mí me jala algo y me hace pensar, ay, esto estaría increíble experimentar, mira, esto no lo había contemplado, mira, esto sería interesante porque no lo reconozco en mí o porque lo reconozco en mí, ¿sabes? Ahora en esta película acabo de interpretar a un pederasta, una cosa tremenda, horrorosa,
Pero ahí el interés es porque yo estoy a 50.000 años luz de un pederasta, yo no tengo nada que ver con un pederasta, pero entonces era un reto tremendo de saber cómo voy a interpretar a un pederasta, qué pasa en la mente de un pederasta, qué pasa en las emociones de un pederasta, cuál es el mundo de un pederasta, por qué, de dónde nace ese deseo cinética, brutal, animal, cómo lo voy a justificar, de qué manera me tengo que adecuar yo a eso. Entonces, desde este punto de vista, tan importante un personaje como otro lo haya escrito dramaturgos o no, reconocidos, clásicos o no, muertos o no, actuales o no. ¿Me explico? Los tontos y sosos simples, sí, me dan pereza. Entonces, ay no, que lo interprete otro. A mí denme personajes complicados, personajes difíciles, personajes que me pongan en crisis. Yo quiero un personaje que me haga comerme la cabeza, que no diga, ay, esto nomás me pongo gotas y ya lo hago. No, 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 eso ¿para qué? O sea, yo quiero personajes que me signifiquen un reto, que me pongan en crisis, que me obliguen a pensar y a entrar en un proceso de búsqueda y de exploración y de estar amasando y modelando mi mente. Esos son los personajes que prefiero. Los otros, no. Las series son un género televisivo recurrente actualmente y Arnoldo ha sido invitado a participar dentro de ellas. Sobre las producciones y sus interpretaciones nos da su opinión, así como de la temática del narco dentro de ellas. Es una bocanada de aire fresco, estas nuevas series, estas producciones actuales. Lo digo porque el formato de telenovela, de melodrama televisado, creo que ya está muy saturado, o lo hemos saturado, o hay un tipo de melodrama que ya dio de sí. Ya no da para satisfacer las necesidades de entretenimiento del público en general. Por supuesto, se sigue consumiendo, pero estas nuevas series, inspiradas en series, a ver, no inspiradas, pero esta ola de hacer series que vienen del extranjero, que vienen de Estados Unidos, de Europa, de Inglaterra, europea, es otro formato que a mí me parece mucho más rico y mucho más interesante. Primero porque los personajes están alejados de esta concepción maniquea de la mala y el bueno, el malo y la mala y la buena, que adolecen de toda complejidad. Estas series están más aterrizadas porque son personajes como nosotros, personas que tienen sus buenos momentos, sus malos momentos, que luchan por una cosa, por otra. Entonces, actoralmente es más rico el material para trabajar, un personaje que no está concebido maniqueamente, sino que está concebido dentro de la complejidad del ser humano. Entonces estas producciones presentan estos personajes así. Los más, los menos, hay personajes mucho más complejos, hay personajes menos complejos, hay personajes que son los protagonistas, los antagonistas, los de pivote, los de soporte, que siguen teniendo una cosa rica desde el punto de vista actoral, ¿no? Eso me gusta mucho, me gusta también que hay un tratamiento más cinematográfico de hacerlo, ya sea desde las cámaras, cómo se ponen y se mueven, desde las ediciones, la producción en los vestuarios, las escenografías, tienen una visión ya no quiero ser peyorativo, tan acartonada como las 3 camaritas en un set. Ya la locación, con una cámara que pones aquí, luego la mueves acá, estas cámaras robóticas, Steadicams. El año pasado estuve haciendo una serie en la que yo estaba feliz como chavito con zapatos nuevos porque habían 2 cámaras, 2 Steadicams, 2 camarógrafos con la cámara aquí montada y el montaje de la escena. No había un frente, ni un público, ni nada. O sea, el actor entraba, esperaba que la cámara pasara, porque la cámara esperaba aquí, entonces yo tenía que moverme para acá, esperar el pie de que la otra estuviera acá. Vamos, las cámaras se están moviendo en la escena, dentro de la escena. Entonces eso demanda una gran concentración de los actores, porque tienes no solamente que estar atento de lo que le vas a decir a tu compañero en escena, el personaje, sino además de ver que ya llegó el camarógrafo para poder yo decir mi línea cuando lo tenga acá. Si lo digo antes, pues ya no me va a ver. Entonces, pero si me tardo, entonces él no va a llegar a tiempo para que yo cuando me voltee esté la otra cámara. Eso me encanta. Es otra manera de fotografiar y otra manera de resolver la ejecución de los personajes. Las 2 últimas series que hice fue Blue Demon y La vida de
Paquita la del barrio, 2 producciones de Teleset. Muy divertido. Yo aparecí en la primera parte, en la infancia de Paquita. Hice un personaje muy divertido, un cornudo, macho, que acaba matando al amante de su mujer. Entonces fue muy divertido. Muy divertido también porque era un hombre iracundo, que cuando descubre, golpea a su esposa. Y un poco difícil porque mi compañera, Leti, y yo teníamos que ponernos muy bien de acuerdo en la coreografía, porque en la cámara se tiene que ver a un macho violento que golpea a mujeres, pero yo no voy a lastimar a mi compañera. Entonces ya eso era ok. Y además esta manera de, te digo, de grabar con las cámaras, entonces está por aquí, está por allá, ok, entonces yo te voy a agarrar aquí del cuello y te voy a aventar contra la pared, pero no voy a cerrar la mano, pero nada más agárrate bien de mi mano para que no te lastime, y vamos a ensayar la empujada cuando te tiro al piso para que sepas cómo caer, porque si la aviento demasiado la lastimo, si no la aviento bien se va a ver falso. Y eso fue muy divertido, y matar al amante de mi mujer también, y el set, y la pistola, y los estopines, y es muy lindo. Habrán visto los bloopers de las series, ¿no? De las cosas que pasan afuera de la toma o después de la toma. Entonces esas secuencias eran muy divertidas, porque en escena estamos en esto, pero corte, y nunca falta el director muerto de risa, el actor que se muere de risa por allá, y las bromas, y nos relajamos y seguimos. Eso es muy divertido. A ver, yo como profesional me contrato porque ofrezco mis servicios. Es decir, no veo un médico diciendo, a mí o me presentan casos de tuberculosis o no voy a curar ningún tipo otro de infección. Pues no, estás ahí para eso. Como actor, das un servicio que es interpretar personajes y bueno, te eligen para tal o cual, entonces eres un profesional y haces aquello que se te pide. Es lamentable, muy lamentable, que nuestros tiempos y nuestra cultura estén girando a partir de la corrupción y del narcotráfico. Es lamentable que sea lo atractivo, que sea lo único atractivo. Es lamentable que hayan 20.000 versiones del mismo tema, que es narcotraficantes, policías buenos, policías malos. Pero desafortunadamente es una beta tan presente en la cultura y en nuestra sociedad, que para un productor pues es una beta de oro, porque estamos constantemente recibiendo información al respecto. Siempre estamos, y que el cártel del tal, y el cártel del tal, y la corrupción de tal político que recibe dinero de tal, y no sé qué, bla, bla, bla. Como estamos recibiendo constantemente eso, pues hagamos una serie de eso. Me parece que es lógico, 2 más 2, 4, sí. Qué pena que sea el único tema. Sí, sí, sí. Estuve en el primer Señor de los Cielos, esta producción de Argos, y ahí hacía un corruptazo, un director de inteligencia que se suponía que tenía que diseñar una lucha contra el narcotráfico, y en realidad lo que hacía era pasarle información al narcotráfico. Bueno, me divertí mucho. Y lo volvería a hacer, es trabajo, y buscaré hacer un personaje diferente y lo que tú quieras. Ojalá hubiera otras ideas. Por eso es que también aprecio que ahora, en lugar de ser nada más narco y narcotráfico, pues ahora que sea la vida de Paquita, la vida de Juan Gabriel, la vida de Luis Miguel, que haya otra vertiente que resulte interesante para el público mexicano y o latinoamericano. Actualmente las casas productoras son una alternativa que presentan trabajos de gran calidad. Arnoldo nos da su opinión sobre estas nuevas empresas. Bueno, mira, esta con la que hice Blue Demon y La vida de la Paquita es Teleset, y también me parece una casa productora que está produciendo nuevos formatos, series basados en personajes conocidos, que no hablan de narcotráfico, que le dan un tratamiento complejo a la conducta humana, a los cómo y los porqués. Es gente joven, ¿no?, en búsqueda de nuevos tipos y esquemas de producción. Esta casa de productora que produjo esta película última que hice, creo que el más grande tiene 35 años, y me encanta ver estas nuevas generaciones
así aguerridas, proponiendo, buscándose la vida, buscando nuevos formatos, muy librados del convencionalismo y del acartonamiento de las productoras ya institucionalizadas. Me gusta lo fresco y lo flexible de lo nuevo. Y me encanta también de estas nuevas empresas, que además de lo que acabo de decir de nuevos formatos de producción y de narrar historias desde otro punto de vista y bla, bla, también me gusta, insisto, en el tema de gente joven, con ideas nuevas, donde es mucho más común ver igualdad de géneros, que esto en lo personal también me fascina, ver mujeres empoderadas al tú por tú con hombres, donde ya no el director y el productor y la maquillista, no. Aquí ya tengo a la primera asistente de director, que es una mujer con una autoridad y con una voz de mando, y que es la que va resolviendo lo que el director le está pidiendo, y que le ponga una gritoniza a 3 técnicos y a 2 actores porque están hablando en la toma. Me gusta mucho ver eso, me parece muy esperanzador ver que los géneros en estas generaciones nuevas, en estos jóvenes, ya van más hacia una igualdad, ¿no? Ya sin esta supremacía masculina, que creo que ya es tiempo que empiece a cambiar. Pero eso es en lo personal. Uno de los comerciales que más nos ha conmovido, y no solo porque trata el tema del cáncer infantil, sino por la manera en cómo se desarrolla el mensaje gracias a la actuación, es uno donde participa Arnoldo Picasso. Mira, me acuerdo... me divertí muchísimo haciendo ese comercial. Mucho, mucho, mucho. Primero porque la actriz con la que estaba era una gran amiga mía, una maravillosa actriz que recientemente hizo una película que se llamó Un monstruo de 1000 cabezas, y que fue reconocida por su innegable y enorme talento, Hannah Ralui. Y el director, un director al que aprecio mucho, Harisama, nos dirigía, y fue muy divertido. Divertido no por frívolo, es decir, divertido me resulta todo aquello interesante, estimulante. Eso me resulta. Entonces era muy bonito saber que no iba a decir nada y que todo lo que tenía que decir era con mi cara. Fue una campaña muy noble de Danone. Es muy importante la solidaridad social. El actor tiene la capacidad de responder a cosas que se imagina. Entonces, por más que el niñito estaba sano, el hijo que hacía este comercial, pues yo tenía que imaginarme que era mi hijo y que estaba muy enfermo. Y solo con eso es fuerte. Las enfermedades, la muerte, la vida, el dolor, la alegría del ser humano. Bromeo entre mis amigos que soy un drama queen. Bueno, pues es que soy actor, entonces mis emociones y sensibilidades las tengo muy así encima. Era muy divertido porque Hannah y yo estábamos como locos, porque cuando íbamos al llamado, llegamos juntos al llamado y algo nos sucedió que nos causaba mucha risa. Se volvió el rolling gag durante todo el día, entonces estábamos como locos porque a la hora de la acción, pues estábamos en la situación tremenda, pero en cuanto nos decían corte, nos volteábamos a ver, nos acordábamos de la tontería que habíamos dicho en la mañana y nos moríamos de la risa. Vamos a hacer otra toma y otra vez súper compungidos, corte y otra vez muertos de la risa. Por eso resultó tan divertido. Recuerdo un momento de ese comercial en el que estábamos Hannah y yo trabajando, estábamos en escena, bla bla, nos acabamos cajas de Kleenex y lo más lindo fue de pronto al corte voltear a ver a uno de los técnicos de la producción, de estos hombres que cargan las luces y van y traen mamparas, y un hombre grande y rudo y muy masculino, llorando y llorando y llorando. Entonces dijimos, creo que lo estamos haciendo bien porque ya lo conmovimos a él. Volver a Aguascalientes, la tierra que lo vio nacer, aunque sea solo por descanso, tiene para Arnoldo un significado muy especial. Ahora estoy disfrutando de un momento, de un impasse, después de un poco más de un año que no pude parar haciendo estas 2 series, una novela, una obra de teatro y esta película. Entonces fue año y pico de estar una y terminaba y empezar otra y terminaba y empezar otra. O sea que mi único proyecto ahora es descansar, pasar unos días aquí en Aguascalientes, que tanto me gusta, con mi familia, y ya.
Uy, es indiscutible la importancia de Aguascalientes para mí. Es donde nací, es donde crecí, es donde abrí los ojos a la vida, es donde fui criado por mis queridísimos padres, donde compartí la infancia con mis hermanas, Jera y Rebe. Es donde hay unas deliciosas tortillas de maíz blanco que no hay en el DF. Son las calles, los recuerdos, es mi lugar de origen, el barrio de la estación, la secundaria de la estación, este calcinante sol, el ojo caliente. Quiero mucho mi ciudad por eso, porque es de donde soy, donde nací, donde empieza mi historia como ser humano. Pero al mismo tiempo soy un hombre muy desarraigado, muy. Tal vez les resulte un poco cruel a mis padres lo desarraigado que soy. Yo soy un poco como Morticia Adams, ¿viste que trae como un vestido que parecen raíces? Pues yo a donde voy me siento a gusto. Soy muy adaptable a las otras culturas. En otros lugares donde he vivido y pasado temporadas me siento muy bien también. Y por más que eche de menos algo de Aguascalientes, no me hace mella tampoco, ¿no? Porque también sé apreciar lo que hay en otros lados. Pero Aguascalientes para mí es una de las cosas más queridas que tengo. Hay una relación amor-odio con Aguascalientes, he de reconocer. Hay cosas que adoro de esta ciudad y hay otras que detesto y desprecio profundamente. A continuación, Arnoldo Picasso da un mensaje a los jóvenes que, como él, han soñado en convertirse en actores. Es importantísimo, importantísimo que haya un apoyo y una preparación y licenciaturas en las artes. El arte es muy importante, porque no solo de pan vive el hombre, no solo de las carreras o de las profesiones convencionales. Hay que balancear y hay que equilibrar. Se necesitan tanto médicos como escultores, se necesitan tanto ingenieros como actores. Tiene que haber una pluralidad que enriquezca una sociedad. Cuando una sociedad pasa por alto los diferentes aspectos de la conducta humana, está desbalanceada y está fuera de lugar. No puede haber solamente carreras técnicas, ni carreras científicas, ni carreras humanistas. También tiene que haber carreras artísticas, tiene que haber de todo. La vida es como una ensalada. Y una ensalada no está hecha nomás de lechuga, lechuga, lechuga. Tiene que haber lechuga, jitomate, cebolla, aceitunitas, alcaparras. Tiene que haber muchas cosas para que enriquezca. La riqueza se encuentra en la pluralidad, no en la repetición de una sola cosa. En ese sentido es muy valioso que Aguascalientes tenga una carrera actoral a nivel licenciatura. Es muy importante que haya artistas que den su punto de vista, su experiencia de la vida, que enriquezcan la de los demás. Un médico necesita estar en contacto con el arte. Un ingeniero necesita extasiarse ante un Saturnino Herrán como este. Necesita saber, porque en la medida en que el ser humano se dedique a lo que se dedique, tenga un contacto más íntimo con su manera de pensar y sus emociones, la calidad de vida es una consecuencia. Es mayor la calidad de vida, hay más herramientas con que resolver la existencia, la insoportable levedad del ser, que todos la tenemos. Yo creo que el arte es como un espejo en el que nos podemos ver y darnos cuenta de cómo pensamos, cómo sentimos, cómo reaccionamos, cómo nos relacionamos entre todos, y esto me lo da el arte. A los jóvenes de esta carrera bienvenidos o no, no es fácil. Me gustaría hablar del valor de la disciplina, el valor de la pasión, de defender tus necesidades, el valor de la rebeldía, la necesidad de depurar las ideas propias de las ideas ajenas, de no permitir que nos metan ideas a la cabeza y aceptarlas pasiva y dócilmente, de reclamar tu unicidad como ser humano, de no irte con la borregada, vamos, en otras palabras. Yo les diría a estos aspirantes actores o actores recién egresados que se manejen bajo esa perspectiva,
bajo esa premisa. Una cosa es lo que te diga todo el mundo, pero otra, la más importante y la única es la que tú crees. Y la que tú crees es a partir de tu propia experiencia. Nada más. Porque si no, empezamos a meternos ideas en la cabeza que no te constan. Y eso no sirve para nada. Yo les diría que sean muy celosos de su individualidad, que sean individualistas y que no se entienda como egoísmo, sino que la primera responsabilidad que se tiene es con uno mismo, de ser congruente consigo mismo. Yo conmigo, primero, mis deseos, mis sueños, mis frustraciones, mis miedos, yo, porque en la medida en que yo atienda la primer necesidad y gran demanda que soy yo mismo, entonces voy a empezar a conformarme como un verdadero ser humano y como un individuo, y en la medida en que logre eso, mis relaciones son mucho más ricas, porque soy yo, porque estoy sentado en mí, arraigado en mí, me acepto, me gusto y me defiendo y me pongo ahí donde debo ser, una persona integrada en sí mismo. Una persona que no sea integrada en sí mismo no puede ser llamada persona. Y un artista no puede ser un artista si no reclama y defiende su unicidad y su particularidad por encima de la convención social. Eso diría. Gracias como siempre por acompañarnos y compartir con nosotros el oficio del artista. Mi nombre es Dulce Agredano y nos vemos en la siguiente emisión por UAA TV, Luz que transforma tus sentidos.